Dios les bendiga, pues estamos nuevamente en una cápsula juvenil. Esperamos que esta noche sea de bendición para sus vidas. Esta palabra pues que está en labios de nuestra hermana Carolina Aguilar de Larios sea de bendición para ustedes. Yo sé que Dios tiene palabra para cada uno en este día. Y también yo sé que pronto estaremos viéndonos nuevamente. Esperamos que ya con este semáforo que está por cambiar de color o algo, pues nosotros podamos ver nuevamente el rostro de nuestros hermanos en la iglesia, de poder ver a estos jóvenes, poder seguir buscando el rostro de nuestro Dios, no olvidarnos de buscar continuamente de Él y pues poder seguir activando y estar listos en su casa, en lo que Dios nos demande. Yo sé que estos tiempos han sido tiempos de tal vez un momento de silencio, de comodidad, de muchas cosas más, de cambios, pero Dios tiene propósitos especiales para nuestras vidas y sé que pronto estaremos viéndonos nuevamente. Y desde ya pues los dejo con esta cápsula el día de hoy, que yo sé que Dios tiene algo preparado para ustedes. Así que tomen asiento y disfruten la palabra de Dios que tiene para sus vidas el día de hoy. Nos vemos. Dios les bendiga, queridos jóvenes. Gracias por estar al pendiente de nuestras cápsulas y pues sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Esta es una cápsula más para ustedes especialmente y pues le damos la bienvenida también a nuestro Padre Celestial porque Él es el invitado especial. Entonces, pues se me ha dado la oportunidad de poderles hablar de un tema muy especial y el tema de esta cápsula es tu hacedor. Amén. Nosotros tenemos que saber quién es nuestro hacedor y yo creo que nuestro hacedor es nuestro Padre Celestial, pero tenemos que saber con firmeza que Él es nuestro hacedor y por qué. Porque Él es tu hacedor. Y quiero que nos vayamos a Isaías 54, 4 al 5. Y dice en el nombre de Jesús, ahí donde están ustedes, pueden buscarlo, apuntarlo. Y dice en el nombre de Jesús, no temas, pues no serás confundida y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Ahorita me vas a decir, no hermana, yo no estoy casada ni casado, pero tenemos que saber desde ya en nuestra juventud quién es nuestro Dios. Y acá Isaías le dice a su pueblo y le recuerda que su hacedor es Dios, ¿verdad? Y él viene y no solamente viene como a recordarlos y para ellos era algo nuevo, sino que realmente él les está recordando porque anteriormente los israelitas tenían la costumbre de que siempre le iban diciendo a sus hijos las proezas, las maravillas y lo que Dios había hecho en ellos. Y acá Isaías les recuerda de que no van a tener memoria de su viudez, de su afrenta, de su vergüenza, que Dios va a edificar, que Dios va a hacer nuevamente y que sepan que su marido, que su Dios es su hacedor. Y yo quiero darles el significado de qué es hacedor. Dice que en el griego el significado es asa o lo encontramos como asa y significa el que hace, el que actúa, el que trabaja, construye, labra. También significa el que crea, el que edifica, el que se mueve y hace cosas, el que hace todo es nuestro Dios. Entonces tu hacedor es el que hace, ¿verdad? Una de las cosas que quiero que tú entiendas es de que el enemigo quiere hacernos entender que Dios es indiferente. Varias entrevistas a famosos, a psicólogos y muchas personas dicen de que lo peor es de que pues ser odiados, pues no importa, de una vez eliminas a las personas que no te odian o las que te aman pues están cerca tuyo. Pero la indiferencia es un factor bien importante y nos afecta mentalmente, emocionalmente, ¿verdad? Cuando una persona es indiferente, pues le crea duda a uno decir, ¿y qué le hice? ¿Por qué está así conmigo? ¿Qué le hice? ¿Por qué le dijeron de mí, verdad? Entonces, el enemigo quiere sembrar en tu corazón la semilla de indiferencia, creer que Dios no nos escucha, no hace y Él es indiferente,
que Dios está ahí escuchando tu oración, que Dios está ahí porque es tu Dios, tú vas a la iglesia, sabes que Dios está en el cielo, pero el enemigo quiere crear en ti que Dios es indiferente, que Él no te escuche y Él no va a hacer nada por ti. Quiero que nos vayamos a la historia del pueblo de Israel. El enemigo quiere que tú creas que no eres libre y te quiere tener en esclavitud y en cautiverio. Vamos a ver 5 cosas bien importantes de lo que es el Éxodo. El Éxodo tiene una gran verdad y hay 5 cosas que yo quiero que tú tengas en mente. El pueblo de Israel, si nos vamos al Éxodo, fue por 430 años fue esclavo en Egipto. Imagínate 430 años siendo esclavos. Ellos ya no tenían ninguna esperanza. Muchos murieron con la esperanza de ser libres y no lo fueron. ¿Cuántas personas, cuántas generaciones pasaron creyendo que iban a ser liberadas y no se hizo realidad? Pero ellos seguían clamando a su Dios. Y Dios les hacía creer a ellos o a muchos que nunca iban a ser libres. Y esto te hace creer el enemigo, y algunas veces te acomodas en lo que vives, en el pecado, te acomodas a que pues Dios puede que no me esté escuchando, y en ese acomodo puedes perder muchas bendiciones, porque entonces tú vienes y no sabes que Dios te va a liberar, que Dios te va a sacar de donde estás. La primera cosa que quiero que tú entiendas es que Dios, tu Hacedor, es el proveedor de una salida. El pueblo de Israel sabía que iba a levantarse un redentor, pero estaba esclavo en Egipto. Le temían a Faraón, estaban bajo esa opresión de ser esclavos. Pero Dios escuchó el clamor de su pueblo, y Él empezó a actuar. Cuando tú perseveras y crees que Dios va a hacer las cosas, Dios empieza a actuar. Dios es tu hacedor y Él es el que provee la salida de donde tú estás. ¿Cuál es tu Egipto? ¿En dónde estás? Egipto puede ser el pecado, Egipto puede ser el problema, Egipto puede ser la situación que estamos viviendo, Egipto puede ser ese problema que tú dices, no hay dinero en casa, no tengo cómo estudiar, hasta una depresión puede ser tu Egipto. Y algunas veces vemos que aquí vamos a estar siempre y que Dios no va a hacer nada porque le he clamado y no cambia nada. Pero yo quiero decirte hoy, joven, que Dios, tu hacedor, es el que marca tu salida. Y así se la marcó al pueblo de Israel. Quiero que nos vayamos a Éxodo 12:31. Aquí vamos a ir juntos porque también yo lo voy a buscar. Amén. Éxodo 12:31. Y dice en el nombre de Jesús: E hizo llamar a Moisés, a Aarón, de noche y les dijo: Salid de en medio de mí, pueblo vuestro y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Esa noche que Dios marcó la salida, el faraón llamó a Aarón y a Moisés para decirle: ya, váyanse de aquí, que ya no los quiero más, porque habían pasado las 10 plagas, ya había pasado prueba en Egipto y Dios se había glorificado para poder sacar a su pueblo. Entonces yo quiero decirte que el Señor te puede sacar de donde tú estás. Dios es tu hacedor y Él es el que marca tu salida. Dios va a abrir puertas de libertad para ti y tú vas a ser libre. Amén. Lo creemos en el nombre de Jesús. Número 2. Dios, mi hacedor, me acompaña en el desierto. El Señor no solamente te va a sacar de ahí, o no solamente está ahí, tú dices: no, estoy solo, no hay nadie conmigo en mis pruebas, en mis problemas, en esos pensamientos que me vienen, sino
que Dios está ahí en ese problema. Dios es tu hacedor, el que marca tu salida y también es el que te acompaña en el desierto. Dice en Éxodo 13, 21, 22. Eso es muy especial esta palabra. Éxodo 13, 21, 22. Y dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Cualquier situación que tú estás pasando, cualquier desierto en el cual estés hoy, querido joven, quiero decirte que el Señor te acompaña en tu desierto. Él no se va a apartar de ti. Él está ahí para que si ese sol abrasador, si ese sol te viene a poner cansancio, ese sol te quema, quiero decirte que Dios está ahí como esa nube, como esa sombría, para que no te quemes, para que eso no sea más agotador. Y en la noche, cuando tú estés en esa noche, en ese momento de oscuridad, cuando no ves la salida, yo quiero que tú tengas fe y sepas que Dios va en la columna de fuego. Él va ahí. Él no mandó una nube para que cubriera al pueblo. Él no mandó, porque Dios es todopoderoso, Él mandó una columna que los siguiera y los llevara. No, Él iba en la nube, Él iba en la columna, porque Dios te va a acompañar en cualquier proceso que estés pasando. Entonces, la primera es Dios, es tu salida. Dios te va a sacar de Egipto, del Egipto donde estés, Dios te va a sacar. Número 2, tu Dios, tu hacedor, mi Dios, mi hacedor, me acompaña en medio del desierto. Amén. El número 3, mi Dios, mi hacedor, pone un límite al enemigo. El enemigo puede estar cerca. El enemigo puede estar ahí cerca, tentándote. El enemigo puede estar tan cerca de ti, pero Dios no deja que pase. Él le pone límite para que no pase a ti ni te toque. Él es tu Dios, tu hacedor, el que pone un límite. Éxodo 14, 19, 20. Éxodo 14, 19 al 20, y dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Dios te va a sacar de Egipto. Dios va a ir contigo en el desierto. En la historia de este éxodo, cuando el Señor Jesús sacó al pueblo de Israel, los saca de Egipto, se va con ellos en el desierto, y cuando ellos llegan al Mar Rojo, viene una prueba más. Viene el faraón atrás. El faraón se arrepintió de haberlo sacado y va corriendo con sus mejores carros, con más de 6,000 personas, soldados detrás del pueblo de Israel. Está el Mar Rojo aquí enfrente de ellos, y atrás viene el enemigo. Pero yo quiero decirte que Dios no deja que el enemigo esté cerca tuyo, tan cerca. Puede estar por ahí merodeando, pero no va a estar tan cerca, porque Él pone el límite. Cuando el pueblo de Israel se encontró encajonado, aprisionado, Él pensó, ya nos llevaron. Y entró miedo a sus vidas. Dice que ellos se perturbaron. Ellos empezaron a decirle, Moisés, ¿por qué nos sacaste? Si estábamos mejor allá. Muchas veces, jóvenes, nos acostumbramos a estar esclavos del pecado. Y cuando estamos recibiendo bendiciones de Dios, y cuando entra miedo a nuestra vida, entra duda y decir, no, estaba mejor en el mundo, estaba mejor en esa relación tóxica, estaba mejor cuando yo usaba esto y esto, estaba mejor cuando escuchaba música. No, joven, no dejes que el miedo te perturbe, y si el enemigo está ahí casi cerca, decir, no, mejor
me voy de donde Dios me sacó. No, querido joven, Dios, si te sacó, Él le pone el límite al enemigo. Cuando el pueblo de Israel vio el mar rojo que estaba enfrente ahí, ellos empezaron a decirle a Moisés: ¿por qué nos sacaste? ¿Por qué era mejor morir en Egipto? Ahí vamos a tener tumbas y ahora vamos a hacer unos cadáveres aquí en el desierto. Y Moisés sabía que Dios iba a hacer algo, tenía confianza. ¿Y qué hizo el Señor? Esa nube, ese fuego se fue. Dice que estaba en medio de ellos. El Señor no dejó que se acercaran y que los mataran y los acorralaran y se los llevaran, sino que puso un límite. El Señor pone límite al enemigo para que no te toque cuando tú confías en el Señor. ¡Qué maravillosa palabra! Mi Dios le pone un límite al enemigo cuando yo sigo clamando. Amén. Número 4, mi Dios hace un camino en medio de la nada. Éxodo 14:21. El Señor hizo camino en medio de la nada. Ya en el otro versículo dice que extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. El Señor abrió el mar rojo. El Señor va a hacer camino donde no lo hay, pero no dejes que el miedo venga y te haga dudar de la gracia de Dios, de lo que Dios va a hacer en tu vida. Reprende en el nombre de Jesús y confía que Dios va a abrir puertas. No regreses de donde Dios te sacó por el miedo, sino confía en el Señor que Dios va a abrir puertas. Y número 5, mi Dios, mi hacedor, vence al enemigo y nos da la victoria. Cuando el mar rojo se abrió, el pueblo de Israel pasó en seco, su enemigo venía detrás de él, pero el Señor Jesús hizo que el pueblo de Israel pasara al otro lado, y cuando pasó hasta el último del pueblo de Israel, el Señor cerró el mar rojo y mató al enemigo. Yo quiero dejarte en tu corazón que el Señor va a vencer a tu enemigo y te va a dar la victoria, joven amado. Tu Dios, tu hacedor, vence al enemigo en el nombre de Jesús. Ten confianza en el Señor Jesús, porque Dios te va a sacar. Y en Éxodo 15, quiero que tú lo vayas a leer en tu cuarto, termines leyendo este versículo. Y aquí Moisés empieza a darle un cántico al Señor, y es bien especial porque dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Puedes seguir leyendo del 1 hasta el 27 y hay un cántico especial. Pero cuando tú el Señor te va a sacar de Egipto, el Señor te va a acompañar en ese desierto. Dios va a poner al enemigo, le va a poner un límite. Dios va a abrir el mar, va a hacer camino donde tú no crees que va a haber camino. Dios va a abrir camino. Y Dios te va a dar la victoria. Él va a vencer al enemigo, te va a dar la victoria, y tú vas a conocer a tu hacedor, a tu Dios, el que hace, el que no se queda con brazos cruzados viéndote cómo tú sufres, sino el que está ahí para escuchar tu clamor y el que te va a dar la victoria. Querido joven, Dios te bendiga. Cierra tus ojos y quiero dejar esta palabra de fe en tu vida. Gracias, Señor Jesús, por cada momento que nos das, Padre. Ayúdanos, Padre. No estamos solos, Señor. Hoy vengo a desautorizar todo miedo, Padre, de lo que ha puesto el enemigo en el corazón de los jóvenes, Padre, o en nuestro corazón. Lo venimos reprendiendo en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Reprende, Señor, toda obra del enemigo, Señor, toda duda,
Señor, sea reprendida. Tú estás con nosotros, tú vas con nosotros, nos acompañas, Padre. Eres tan especial en nuestra vida. Te amamos, te glorificamos. Bendice a nuestros pastores, Señor. Bendice a todo el liderazgo. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante y a superar todo esto, Padre, que está pasando en nuestra nación. Clamamos por nuestro gobierno. Clamamos porque seas tú el que nos dé las fuerzas para seguir adelante. Señor, sé tú, Padre, el que estés, Padre, con cada uno de mis queridos jóvenes, Señor, dándoles fortaleza, Señor, esa convicción, Señor, que son hijos amados, que tú no los dejas, Padre, que tú estás allí, Señor, tan cerca, Padre celestial, para abrazarlos, para ayudarlos y para darles fortaleza. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Querido joven, Dios te bendiga. Hasta la próxima. Adiós.